Estamos en la parte final de visión integral y yo creo que el tema de la reforma fiscal tiene, eh, es uno de los temas principales del país ante la situación que se ha planteado, las posiciones que han asumido diferentes sectores con relación a la reforma y el espacio de discusión no va a ser el Consejo Económico y Social, que no hay tiempo para que eso ocurra, ya lo definíamos en estos días. Y el presidente ha salido, ya ha visitado algunos dirigentes políticos, tratando de explicar lo que se va a hacer, pero lo que pasa es que no se conoce qué es lo que se va a hacer, por el tema, analizamos ya los documentos, y hay muchas posiciones encontradas, hay muchos voceros, hay muchos funcionarios del área económica, funcionarios que tienen que ver con el tema del presupuestario, que están hablando porque tiene que ver con la reforma, y hay demasiados voceros. Y hasta expresiones que uno a veces dice, pero hay que tener cuidado a veces con algunas expresiones, porque sí, este no es un gobierno de locos. Cuando tú dices, yo no soy loco, hay que buscarte. O sea, y una gente como don Miguel Seara Janto, que habla en esos términos, ¿eh? Entonces tú no sabes dónde está en estos momentos el tema de la... Y no es porque sea un gobierno de loco, no ¿Quién de tiene el loco. documento? ¿Quién lo está trabajando? ¿Cuál va a ser la reforma después de lo que se filtró? ¿Cuál va a ser la reforma? ¿En qué momento se va a discutir? Porque ya se han fijado posiciones claras, y ahí acaba de fijar posición muy clara sobre eso. Él es presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, que entiende que el contexto, el momento, no es lo oportuno por lo que está ocurriendo internacionalmente, con la crisis global que tiene sus efectos aquí. Entonces, ahí ya hay una oposición de un partido que tiene una representación congresional importante. Y yo creo que en esa misma línea el contexto no es favorable, ya que, como veníamos diciendo meses atrás, ¿qué va a pasar con esos negocios que estuvieron cerrados, vamos a decir, más de un año ya? Y esos negocios que no son sólidos, son MIPYMES, las empresas de mediana cotización, ¿qué va a pasar con ellos? Porque tú entrar en una reforma fiscal en donde se va a agravar una cantidad de productos, y no solamente una cantidad de productos, sino el pago de los impuestos, los compromisos impositivos que llevan esas empresas, teniendo un año no pleno de recuperación, porque vamos a decir que la apertura fue hace poco, la apertura total fue hace poco. ¿Cómo tú vas a manejar una situación en donde tú tienes que recuperar el empleo? Porque tú perdiste un año de crecimiento, tú tienes que empezar un proceso de recuperación. Si tú creces al 5%, al 6, al 10, tú estarías recuperando una parte de lo que perdiste. Y qué bueno que usted hace ese comentario, porque la variable que se calcula es la resta de la pérdida que tuvimos en el año, que en cierre total, y esta recuperación de este año, y ahí, luego que se hace la ecuación, usted tiene el neto de la recuperación entre esos 2 años, que no es cuantioso. Por eso digo que hay que ver en un año en donde ya hace poco, porque la apertura total la tenemos hace poco, sería lo ideal dejar que queda para poder haber algún consenso. Es que inclusive ya lo decíamos la semana pasada, los mismos empresarios han estado fijando posiciones diferente, cuál es el impacto que va a tener. Por lo mismo que le digo, o sea, tú no has dejado que la economía opere a su máxima capacidad, como ha estado, vamos a decir, en un mes prácticamente. Vamos a dejar correr la economía a su máxima capacidad con apertura total, y ahí podríamos sentarnos a evaluar cómo vamos a agravar los déficits presupuestarios que tenemos en nuestro... Están ahí. Pero hay que dejar que las empresas se recuperen. Porque el gobierno está en una situación complicada. Y es entendible. Pero el momento es el adecuado, es el oportuno para este presupuesto. Esa es lo que se ha filtrado. Vamos a esperar. Yo creo que el gobierno tiene, en los próximos días, tiene que presentar un proyecto. Se sigue adelante con su decisión firme de presentar una reforma fiscal. Yo creo que va a ser algo muy diferente a lo que
trascendió a nivel de medios de comunicación porque ha tenido una oposición colectiva, vamos a decirlo. Hay mucha preocupación en la sociedad, vamos a ver qué va a pasar, qué es lo que se va a presentar y la opinión entonces, cómo cae eso, ahora, a quién se va a grabar, porque lo que nosotros la semana pasada dimos a conocer es clase media, que queda perjudicada. Eso Y en destruye medio la de esta clase media situación, total. eso no es posible. Y mediana empresa y porque el pequeña presidente empresa. siempre tuvo que decían que aquí lo que había era que quitar impuestos. Y trabajar la Van a poner evasión. impuestos. El tema de la evasión, trabajar la evasión, las exenciones fiscales, por ahí era que buscar, ser más eficiente en el gasto, el ahorro público, o sea, eran esas cosas. Y de repente tú planteas esto, aquí va a haber problemas. Entonces ahí que está el llamado del expresidente de la República que dice que esto puede traer situaciones sociales impredecibles. O sea, puede generar una situación social que tendrá un costo político muy alto para el presidente de la República. Es lo que planteó el presidente Fernández. Habla del contexto, porque sigue subiendo el tema del combustible. Posiblemente llegue a $90. Precios impensables, por la misma reactivación del comercio internacional. El tema de los commodities todavía le favorece a algunos países, pero perjudica a otros. La subida de la soya, del maíz, del trigo, todo eso es una situación que nos afecta. El tema del transporte, que usted lo ha tratado varias veces. El tema de los contenedores, hay problemas con el tema de los contenedores. O sea, fíjate que, y entonces aquí se registra una inflación, que es la preocupación del presidente Fernández, por encima de los 2 dígitos, que antes, no sé, que hace mucho tiempo, que eso, bueno, hace años que eso no ocurría. Entonces hay que buscar una explicación y trabajar el tema de la inflación, porque la gente lo está sintiendo, que es de las inflaciones más altas de la región de América Latina. Y entonces el presidente, en ese contexto, no es el mejor momento, no es prudente, no es aconsejable hacer la reforma, por eso dice, nosotros no vamos a apoyar la reforma. Y ese fue el planteamiento del presidente Leonel Fernández, que yo creo que por su experiencia, y algo interesante que planteó el presidente, por su conocimiento global de la economía, de cómo funciona, el presidente es economista y sabe muy bien, yo creo que es una de las voces que se tiene que estar escuchando en estos momentos. Y se planteó inclusive una cumbre de presidentes para consensuar los problemas nacionales. Yo creo que que por ahí dice el presidente que tiene que irse. Yo pienso, o sea, no es una salida particular, es una salida global. Vamos a buscar recursos, pero vamos a buscarlo de manera colectiva. Vamos a trazar un plan para recuperar la economía del área, pero vamos a hacerlo de manera conjunta. Vamos a ver los recursos que pueden existir. Entonces yo creo que es importante quizá irse por ahí y quizá detener esto, pero el gobierno tiene su agenda y ver el costo político que puede tener cualquier decisión de esta naturaleza. Así es, vamos a esperar. Mire, finalmente el tema de la AFP, pues han hecho una propuesta de 25 puntos para la reforma, que necesariamente después de 20 años de establecido el sistema, ¿no?, de seguridad social, amerita una reforma. Amerita una reforma. Y se han adelantado porque hay una corriente de opinión muy favorable a nivel del Congreso, y yo creo que de las mismas autoridades, de que la ley tiene que ser revisada. Y hay iniciativas en esa dirección. Y eso se ha intentado muchas veces, pero siempre termina quedándose el proyecto sobre la mesa. Yo creo que esta vez se necesita revisar la ley, ver cuáles son los aspectos, ¿verdad?, que se necesitan modificar, que vayan a beneficiar a la población, a los afiliados del sistema. Hay varias propuestas, subir inclusive, se está hablando de subir la edad de retiro hasta 65 años, pero se habla de devolución del dinero por incapacidad. Hay 25 puntos ahí que están planteados y que en algún momento en el escenario correspondiente pues se van a discutir, ¿no? Porque no puede haber un sistema de seguridad social con tanto tiempo que no haya revisión. Se cuestiona siempre la ganancia de la AFP, es todo un negocio que se queda en el mismo sistema financiero del país. Tengo los recursos colocados en la banca, tengo la AFP también en el banco, todo eso se queda ahí.
hay que ver porque hay una corriente social un poco más radical que es con la parte del 30% y la eliminación de las mismas. Otro punto que se agrega a la carga social de estrés que se está viviendo últimamente es un tema de la AFP que, como lo decíamos hace un tiempo, no puede salir del diálogo del Consejo Si Económico usted tiene una Social. incapacidad, bueno, ya usted tiene que, le pueden devolver todo su dinero, la pensión de por vida cuando alguien quede viudo, ¿verdad? Entonces, la separación familiar. Los porcentajes de pensión Exactamente. que se han dado, ha sido una crítica que que sean las pensiones que sean definitivas, que es lo que está ocurriendo. Yo creo que ha habido mucha ineficiencia para devolver recursos a los familiares de personas que han fallecido. Hay muchos recursos ahí que no se sabe, que no se entregan, pero los siguen administrando, no tienen dueño. Entonces, ¿quién se sigue lucrando de todo eso? Se siguen lucrando las instituciones financieras, la AFP. Entonces ahí hay que transparentar más todo este tema. Y yo creo que es importante que se discuta en el espacio que hay que discutirlo, que esa ley se revise, el tema mismo de los medicamentos, que es una barbaridad. No, eso hay que... A veces unos procesos burocráticos... el tema de los códigos a los médicos, bueno, ya hubo un cambio que ya la receta no necesariamente tiene que tener... Todavía muchos procedimientos que no están incluidos, la lucha que ponen a coger la gente, ¿no? El tema del monto de la pensión. La salud. También es importante que van a permitir que trabajadores individuales por cuenta propia, profesionales, puedan cotizar, porque también ahí van a trabajar con los trabajadores, pequeños negocios informales también que puedan cotizar. Que la gente, motivar a la gente a que pueda tener cotizaciones extra, que eso está en la ley, pero trabajar con los sectores informales para que puedan tener algún sistema de seguridad, de pensión. Yo creo que es importante, y poner a los trabajadores independientes también la posibilidad de que puedan acceder por cuenta propia con una capitalización, una cotización particular, y yo creo que también esas son de las cosas que hay que ver. Es un método de hacer un poco más robusto el sistema y de evitar la informalidad, que también eso se ha venido tratando porque tenemos una alta tasa de informalidad en el empleo. Esa gente produce dinero, esa gente, pero después finalmente, si no tiene un mecanismo de cómo hacerlo, termina sin seguridad, sin nada, o sea, pero puede ir ahorrando, puede terminar con una pensión porque a veces tiene muchos recursos. El hecho de que después que tú termines, que tú te pensiones, tú no puedes tener, que tú no puedas tener el seguro, que no te garanticen el seguro. Es en el momento que tú más lo necesitas. Claro, o sea, me pensiona con 8,000 pesos, muy bien. Ahí entonces no tengo seguro, pero eso no da ni para los medicamentos. O sea, garantizar el seguro a las personas que se han pensionado, porque todos los días van entrando personas que cumplen de una forma u otra por el tema de la edad, pero con pensiones mínimas, porque el tiempo no ha alcanzado para las 360 cotizaciones, no le ha dado. Y como nosotros decimos aquí, la salud es un tema humanitario, eso no puede... Y ahí el gobierno tiene que jugar un rol importante, fundamental. O sea, fundamental. El Congreso y el gobierno con iniciativa, todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad social, tienen que estar vigilantes para que lo que se lleve allí verdaderamente beneficie a la población. El tema que siempre se ha discutido y que nunca tampoco es el tema de los beneficios de la AFP, que lo han defendido, pero hay unos márgenes de beneficio que también se ha planteado su reducción en un momento determinado. Porque quienes tienen que ser más beneficiados son los dueños de los recursos, los dueños de los fondos, que son los trabajadores. Tema caliente, como usted dice. Bueno, mire, hemos llegado al final. Vamos a esperar qué pasa los próximos días con esta discusión que tiene que ser importante porque es una iniciativa de la AFP. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Qué rápido. Bueno, lo veremos entonces, si Dios nos lo permite, la próxima semana, una nueva entrega de Visión Integral. Hasta la próxima.